Bienvenidos a The Human Limit. La civilización es una cosa frágil. Nos gusta pensar que está construida sobre cimientos sólidos, sobre leyes, religiones y la creencia compartida de que cada vida es sagrada. Pero la verdad es que la civilización es un lujo de la tierra firme. Requiere un suelo estable bajo los pies y un sol predecible sobre la cabeza. Cuando dejas la costa, cuando el último faro se desvanece en la niebla y no hay nada debajo de ti más que 6 kilómetros de agua negra y aplastante, las reglas cambian. El océano no se preocupa por tu moral, no reconoce tu rango, tu cuenta bancaria, ni la familia que te espera en casa. El océano solo entiende de física, entiende de desplazamiento, entiende de flotabilidad, y a veces el océano exige un recuento, un intercambio, una vida por otra. Esta noche nos adentramos en el corazón del Atlántico Norte. Es pleno invierno de 1954. El buque de carga era el SS Ventres. Era un casco oxidado que transportaba mineral de hierro, cortando olas del tamaño de edificios de apartamentos. A las 2:14 de la mañana, el casco gimió por última vez y simplemente se rindió. Imaginen el sonido, no solo las alarmas, porque esas son de esperar. Imaginen el sonido de 10.000 toneladas de acero retorciéndose como una lata de refresco, el grito de los remaches saltando bajo la presión, y el agua, no un chapoteo, sino un rugido, una intrusión fría y violenta que huele a combustible diésel y sal antigua. En el caos, en medio del rocío helado y la noche cerrada, se lanzó un solo bote salvavidas, el bote número 4. Estaba diseñado para 12 personas, 12. Esa era la capacidad grabada en la placa de latón cerca del timón. Pero cuando el Ventres finalmente se deslizó bajo las olas, desapareciendo en el abismo con un sonido como el de un dios agonizante, 15 sobrevivientes habían logrado subir a ese bote. 15 hombres en un espacio destinado a 12, en un mar que ya estaba reclamando su deuda. Antes de continuar con este relato y revelar lo que sucedió en la oscuridad de ese bote, si valoras estas inmersiones documentales en los límites más extremos de la resistencia y la moral humana, te pido que te suscribas al canal The Human Limit y dejes un me gusta en este video. Tu apoyo nos permite seguir rescatando estas historias del olvido y explorar los dilemas que definen quiénes somos realmente cuando todo lo demás desaparece. Lo que sigue es la confesión de Elias Thorne. Él era el primer oficial, el hombre de mayor rango que quedó a cargo del bote 4. Nunca habló de esto en el tribunal, nunca se lo contó a su esposa. Lo escribió en un diario semanas antes de quitarse la vida en un motel de Maine. En ese diario, Thorne describió la oscuridad. Escribió que la noche no era negra, porque negro es una palabra demasiado suave. Era un vacío. Era como si el universo se hubiera extinguido, dejando solo a 15 hombres y el sonido del agua. Sus manos ya no se sentían como suyas, eran bloques de hielo fundidos a la madera de los remos. Habían sacado a 15 almas de las aguas cubiertas de petróleo, pero podía sentir el bote debajo de ellos. Estaba pesado, ya no bailaba sobre las olas, se hundía pesadamente. Cada vez que pasaba una marejada, las bordas se sumergían. 1 centímetro del Atlántico se vertía sobre el costado, luego otro. Estaban achicando agua con sus botas y con sus manos ahuecadas, pero la matemática estaba en su contra. Eran 1.500 kilos de carne en un recipiente diseñado para 1.000, y el frío era el verdadero verdugo. Empieza en los dedos, luego trepa por los brazos, buscando el corazón. Thorne lo sabía. Miró a los hombres a su alrededor. Vio el pánico en sus ojos, las miradas de pupilas dilatadas de hombres que se daban cuenta de que habían sobrevivido al naufragio solo para ser invitados a un funeral lento y congelado. El Ventres se había ido, no se había confirmado ninguna señal de socorro. Estaban a cientos de millas de las rutas de navegación, y el bote se hundía. No en 1 hora, no en 10 minutos, ahora. Con cada respiración, el bote salvavidas se asentaba una fracción de milímetro más abajo. Thorne tuvo que tomar una decisión que perseguiría cada segundo del resto de su vida. No tenía un comité, no tenía un juez. Solo tenía el frío y la madera que se sumergía. Tenía que preguntarse cómo se elige quién merece respirar. En sus escritos, Thorne admitió que observó a su tripulación. Estos eran hombres con los que había compartido café, hombres cuyos nombres de hijos conocía. Vio a Miller,
Miller tenía solo 21 años, un chico de Ohio. Sus piernas habían sido aplastadas cuando el pescante se rompió durante el lanzamiento. Estaba delirando, gimiendo por su madre, su sangre mezclándose con el agua salada en el fondo del bote. Estaba ocupando el espacio de un hombre que podía remar, de un hombre que podía luchar contra el océano. Luego estaba Henderson, era el más viejo de ellos. Había estado en la sala de máquinas cuando explotó la caldera. Sus pulmones estaban quemados. Cada aliento que tomaba sonaba como papel de lija sobre vidrio. Se estaba muriendo, pero aún no se había dado cuenta. Y luego estaba el cocinero, un hombre al que llamaban Sully. Sully estaba catatónico. Solo miraba sus propias manos azules, negándose a achicar agua, negándose a moverse, negándose a reconocer el mundo. Era peso muerto. Thorne miró el agua. Estaba a 2 centímetros del borde. Miró a los 9 hombres que todavía estaban achicando agua, sus rostros máscaras de terror animal. Sabía que si no hacía nada, la siguiente ola grande los inundaría. Todos estarían en el agua. En 30 segundos, sus ritmos cardíacos se dispararían. En 2 minutos, sus músculos se paralizarían. En 5 minutos, 15 cuerpos estarían flotando boca abajo en la oscuridad. Él era el primer oficial. La ley del mar dice que el oficial es responsable de la seguridad de la tripulación, pero la ley del mar no te dice cómo asesinar a tus hermanos para salvar al resto. Thorne no pidió voluntarios, sabía que nadie levantaría la mano. En ese momento, el límite humano no se trata de fuerza, se trata de la aterradora comprensión de que eres capaz de cualquier cosa cuando el vacío te devuelve la mirada. La ejecución comenzó a las 3:30 de la mañana. Thorne se puso de pie. El bote salvavidas se balanceó violentamente. Los hombres gritaron, pensando que estaban volcando. Thorne sacó su pistola de bengalas de servicio. No la usó para matar, pero la sostuvo porque era el único símbolo de autoridad que quedaba en el mundo. Gritó el nombre de Miller. Thorne se agachó. Miller estaba demasiado débil para luchar. Era un saco de huesos rotos y lana mojada. Thorne lo agarró por el chaleco salvavidas. Los otros sobrevivientes no ayudaron, pero tampoco lo detuvieron. Retrocedieron. Hicieron un hueco en la geografía del bote. Le dieron a Thorne el espacio para ser un monstruo. Miller ni siquiera gritó. No al principio. Solo miró a Thorne con ojos que ya habían aceptado el final. Thorne lo lanzó por la borda. El chico golpeó el agua con un chapoteo sordo. El bote salvavidas subió 1 centímetro. 1 centímetro de vida, comprado con un alma humana. Pero no fue suficiente. El bote seguía pesado. El Atlántico seguía hambriento. Thorne dirigió su mirada hacia Henderson. Henderson lo vio venir. Intentó hablar, pero su garganta era una ruina de ceniza y sal. Solo sacudió la cabeza. Se aferró al costado del bote con una fuerza que Thorne no sabía que poseía un anciano. Thorne tuvo que arrancarle los dedos uno por uno. En su diario, escribió que todavía puede oír el sonido de esas uñas rasguñando la madera. Sonaba como un gato en una puerta. Thorne miró a los demás, les gritó que lo ayudaran. Les dijo que todos iban a morir si no ayudaban. Ellos solo miraron sus botas. Ya estaban muertos por dentro. Lo empujó. Henderson no se hundió de inmediato. Flotó allí, su cabello blanco extendiéndose en el aceite. No intentó nadar. Solo se quedó allí, balanceándose contra el costado del bote, mirando a los hombres que acababan de descartarlo. Thorne tuvo que usar un remo para empujarlo hacia la oscuridad. Empujó a su amigo como si fuera un trozo de madera a la deriva. Y luego estaba Sully, el cocinero. Sully era el hombre más grande del barco. Empujarlo no iba a ser fácil, y para entonces la adrenalina en el bote se había convertido en algo más. Una fiebre. Los sobrevivientes restantes se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Se dieron cuenta de que sus vidas estaban siendo pagadas con sangre. Thorne caminó hacia Sully, pero Sully se despertó. La catatonía se rompió. Vio que Miller se había ido. Vio que Henderson se había ido. Vio a Thorne de pie sobre él con ojos de tiburón. Lucharon. En ese pequeño bote tambaleante, rodeado de 1000 millas de nada, 2 hombres lucharon por el derecho a existir. Fue un lío de codos y dientes. El bote casi volcó 3 veces. El agua entraba a raudales. Los otros sobrevivientes finalmente se movieron, pero no para ayudar a Thorne.
Se movieron para sostener el otro lado del bote para que no cayeran todos a la tumba. Finalmente, Thorn agarró la garganta de Sully, presionó su pulgar en la tráquea, usó el peso de su propia culpa para empujar al hombre hacia atrás. Sully cayó por la borda, pero no se soltó. Agarró la cuerda de seguridad. Esta es la parte sobre la que Thorn escribió en la última página de su diario, la parte que lo mantuvo despierto hasta el día de su muerte. Sully no lo maldijo, no suplicó. Miró a Thorn, con su rostro a centímetros del agua helada, miró el bote, luego miró a Thorn y dijo: «No dejes que olviden que estuve aquí, Elias. Dile a mi chica que lo intenté». Y luego, simplemente se soltó. No esperó a que Thorn lo empujara. Eligió deslizarse en la oscuridad para que el bote dejara de balancearse. Le dio a Thorn el regalo de una conciencia tranquila, y Thorn escribió que fue la cosa más cruel que alguien le había hecho jamás. A las 4:15 de la mañana, el bote salvavidas estaba 7 centímetros más alto en el agua. El achique se detuvo. Los 12 hombres restantes se sentaron en círculo, hombro con hombro, tiritando en un silencio tan pesado que parecía que iba a agrietar el mundo. Nadie habló. Nadie miró a Thorn. Estaban vivos. La matemática había funcionado. 15 menos 3 es igual a vida. El barco de rescate, un petrolero noruego, los encontró al amanecer. El sol se arrastró sobre el horizonte, un disco frío y pálido que no ofrecía calor, solo la claridad para ver en qué se habían convertido. Cuando los marineros del petrolero miraron hacia el bote 4, vieron a 12 fantasmas. Vieron hombres que parecían haber sido vaciados por dentro. Thorn fue el último en subir la escalera. Se negó a soltar el timón hasta que todos los demás hombres estuvieran a salvo. Hubo una investigación, por supuesto, siempre la hay. La Junta Marítima en Londres, los abogados de seguros, todos querían saber qué pasó. Preguntaron por la capacidad, preguntaron por los hombres desaparecidos. Los 12 sobrevivientes contaron la misma historia. Miller, Henderson y Sully habían sido arrastrados por una ola gigante durante el lanzamiento. Un accidente trágico, un acto de Dios. Mintieron, todos ellos. Eran conspiradores en un pacto silencioso de supervivencia. Sabían que si decían la verdad, tendrían que admitir que sus vidas estaban construidas sobre los cuerpos de sus amigos. Eligieron vivir con la mentira antes que morir con la verdad. Elias Thorn nunca fue acusado de ningún delito. Incluso recibió una mención por su liderazgo bajo presión. Pasó los siguientes 20 años trabajando en un astillero, sin volver nunca al mar. Se convirtió en un hombre de pocas palabras, un hombre que se mantenía alejado del agua. Pero el mar no olvida, y la mente humana no está diseñada para soportar ese tipo de peso. En su última entrada, Thorn escribió que los abogados lo llaman la ley de necesidad. Los sacerdotes lo llaman un pecado de supervivencia. Pero él sabía lo que era. Fue un asesinato en cámara lenta. Escribió que todavía podía sentir la mano de Sully en la cuerda. Todavía podía sentir el bote subiendo mientras él se soltaba. Cada vez que tomaba aliento, sentía que se lo estaba robando a él. Nos gusta juzgar a Elias Thorn desde la seguridad de nuestras habitaciones cálidas, con nuestro café y nuestros suelos estables. Nos gusta decir que nos habríamos quedado. Nos gusta decir que habríamos saltado al agua nosotros mismos. Pero hasta que estás en ese bote, hasta que sientes el frío robándote el corazón y el agua lamiendo tus tobillos, no sabes quién eres. ¿Fue un crimen? ¿O fue el único acto de misericordia disponible en un mundo sin luz? Si fueras uno de los 12, ¿habrías hablado? ¿O te habrías sentado en la oscuridad, achicando el agua, y dado gracias a Dios de que no fuiste tú? La matemática es simple. El costo es infinito. El sonido del océano es algo inquietante cuando te das cuenta de que es el cementerio más grande de la Tierra. Para Thorn, el sonido de un grifo goteando o de la lluvia golpeando el techo era suficiente para traer de vuelta el olor del diésel y la visión del cabello blanco de Henderson. Pasó sus últimos años en un pequeño pueblo de Maine, tan lejos de los muelles como pudo, pero el Atlántico nunca está realmente lejos, está en el aire, está en la sal de la piel. Vivía en un estado de deuda perpetua, una deuda que sabía que nunca podría pagar. Una vez le dijo a un vecino que algunas personas se salvan para poder vivir y otras se salvan para poder testificar. Pero Thorn no podía testificar.
Estaba atrapado por los mismos hombres a los que salvó. Si decía la verdad, destruiría las vidas de los otros 11 hombres que habían regresado con sus familias, con sus esposas y con sus hijos. Cargó con su secreto como una piedra en el bolsillo, volviéndose más pesado con cada año que pasaba. El límite humano no es un punto fijo, se mueve, se desplaza según el aire que queda en la habitación o el agua que hay en el bote. Queremos creer en héroes que se sacrifican, y esas personas existen, pero también tenemos que reconocer a los sobrevivientes, los que hacen lo impensable para que la especie continúe. En aquella noche de 1954, Elias Thorne no fue un héroe y no fue un villano. Fue un hombre atrapado en los engranajes fríos de un universo mecánico. Fue un hombre que miró una placa de latón que decía 12 y una realidad que decía 15, y eligió el único camino que no terminaba en silencio total. Cuando encontraron su cuerpo en aquella habitación de motel, el diario estaba sobre la mesita de noche, abierto en la primera página. No había nota de suicidio, solo el libro de contabilidad de un hombre que finalmente había terminado sus cálculos. Había pasado 20 años intentando encontrar una manera de que los números cuadraran, de encontrar una manera en la que Miller, Henderson y Sully no tuvieran que morir para que él viviera. Pero la matemática del mar es absoluta, no acepta disculpas, no acepta el arrepentimiento, solo acepta el intercambio. Mientras pasan su semana sentados en la comodidad de su hogar, escuchen el silencio. Escuchen el suelo estable bajo sus pies. Y recuerden el bote número 4. Recuerden que la delgada línea entre un hombre civilizado y un monstruo es a menudo solo 7 centímetros de desplazamiento en un mar frío y oscuro. Todos esperamos ser el que se suelta. Todos esperamos ser Sully, dando el regalo de la vida con una última palabra tranquila. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros somos solo los que están sentados en círculo, achicando el agua, mirando nuestras botas y esperando a que salga el sol sobre un mundo que nunca volverá a ser el mismo. Gracias por acompañarnos en The Human Limit. Que nunca tengan que aprender dónde se encuentra realmente su límite. Piensen en los hombres que se quedaron en el bote. Por el resto de sus vidas, cada vez que veían a un joven de la edad de Miller, o a un anciano con la risa de Henderson, o probaban una comida como las que solía cocinar Sully, recordaban el precio de su pulso. Algunos de ellos recurrieron a la botella. Algunos se volvieron excesivamente religiosos, intentando regatear con un Dios que sentían que los había traicionado. Pero todos cargaron con el bote salvavidas con ellos. Era un barco fantasma, invisible para todos los demás, pero siempre allí, acechando en los rincones de sus salas de estar. Eran 12 hombres unidos por un crimen de necesidad, una hermandad de sombras. El diario de Thorne terminó con una reflexión final sobre la naturaleza de la misericordia. Escribió que tal vez la mayor misericordia no era ser el que vivía, sino ser el que se iba a la oscuridad. Porque los que se fueron a la oscuridad habían terminado con la lucha, habían terminado con el frío, habían terminado con las elecciones imposibles. Pero para los que se quedaron, la lucha apenas comenzaba. Tenían que vivir con el recuerdo de las uñas en la madera, tenían que vivir con la visión del cabello blanco en el aceite, tenían que vivir con el peso de los alientos que tomaban, sabiendo que eran robados. El mar guarda sus secretos, pero también los comparte con quienes escuchan. Si te paras en la orilla del Atlántico Norte, en una noche fría de invierno, y escuchas el rugido de las olas contra las rocas, podrías oírlo. Podrías oír el grito del acero, podrías oír el chapoteo del agua, y si escuchas muy de cerca, podrías oír una voz en el viento, una voz que dice: no dejes que olviden que estuve aquí. No te hemos olvidado, Sully, no hemos olvidado el costo del bote. Al final, Elias Thorne no murió por falta de aire o falta de luz. Murió por el peso del desplazamiento. Murió porque finalmente alcanzó el límite humano, el punto donde el alma ya no puede cargar con lo que el cuerpo tuvo que hacer para sobrevivir. Se unió a su tripulación de la única manera que sabía, dejando atrás un diario amarillento y una pregunta que nunca tendrá una respuesta correcta. Nos gusta pensar que somos diferentes, nos gusta pensar que somos mejores, pero el océano siempre está ahí, esperando, frío e indiferente,
listo para recordarnos que cuando se apagan las luces y el suelo desaparece, todos somos solo almas en un bote, tratando de mantenernos a flote en un universo al que no le importa si nos hundimos o nadamos. Piensen en el silencio que siguió al último chapoteo. Esa es la parte que a Thorne le costó describir. Dijo que era un silencio que se sentía con peso, como si fuera una presencia física en el bote. No era solo la ausencia de sonido, era la presencia de un juicio absoluto. Los 9 hombres que quedaban no miraron a Thorne, no porque estuvieran enojados, sino porque estaban avergonzados. Estaban avergonzados de su propio alivio. Estaban avergonzados de la forma en que sus corazones latían un poco más rápido y un poco más fuerte a medida que el bote subía en el agua. Estaban avergonzados de que quisieran vivir tan desesperadamente que estuvieran dispuestos a dejar que Thorne fuera el asesino por ellos. Ese es el verdadero límite humano. No es solo lo que estamos dispuestos a hacer para sobrevivir, es lo que estamos dispuestos a dejar que otros hagan en nuestro nombre. Delegamos nuestra oscuridad. Dejamos que nuestros líderes, nuestros soldados, nuestros oficiales, hagan el trabajo sucio para que podamos mantener nuestras manos limpias. Pero en ese bote salvavidas no había distancia, no había delegación. Todos sintieron el cambio en la madera. Todos sintieron que el aire se volvía un poco más fácil de respirar. Todos sostenían el remo que empujaba a los demás. Elias Thorne asumió la culpa porque ese era su trabajo. Él era el oficial. Él era el que tenía que hacer la entrada en el diario de bitácora. Pero el diario de bitácora estaba vacío. El océano había borrado la tinta. Todo lo que quedaba era el recuerdo del frío. Thorne escribió que pasó el resto de su vida intentando calentarse. Se sentaba junto al fuego en su casa de Maine, con las llamas rugiendo, el calor ampollándole la piel, pero todavía podía sentir el Atlántico Norte en su médula. Todavía podía sentir el invierno de 1954 en su sangre. Escribió que el océano es un espejo. Cuando miras en él, no ves el agua, te ves a ti mismo. Ves las partes de ti mismo que intentas ocultar a la luz del día. Ves al animal que vive dentro del traje y la corbata. Ves al hombre que empujaría a su hermano a la oscuridad para ver el amanecer. Y una vez que ves a ese hombre, nunca puedes dejar de verlo. Te sigue, se sienta a tu mesa, duerme en tu cama. Él es quien finalmente te cierra los ojos. Cuando llegó el petrolero noruego, los marineros pensaron que estaban rescatando a 12 héroes que habían sobrevivido a lo imposible. Les dieron mantas, les dieron sopa caliente, les dijeron que tenían suerte, pero los hombres del bote 4 no se sentían afortunados, se sentían atrapados, sentían que los traían de vuelta a un mundo al que ya no pertenecían. Habían cruzado el límite humano, y una vez que lo cruzas, no hay vuelta atrás. Ahora eres ciudadano de un país diferente, un país de sombras y sal. La confesión de Thorne es un mapa de ese país. Es una guía para los lugares a los que esperamos no tener que ir nunca. Es un recordatorio de que el costo de la vida se paga a menudo con monedas que no queremos tocar. Mientras la bombilla parpadea y la oscuridad invade esta habitación, recuerden a Elias Thorne, recuerden el bote 4, y recuerden que el océano siempre está ahí, midiendo el desplazamiento, esperando el próximo intercambio. La matemática es simple, el costo es infinito. Duerman bien, si pueden, sabiendo que el suelo bajo sus pies es sólido, por ahora, pero nunca olviden lo rápido que puede convertirse en agua. El límite humano está más cerca de lo que piensan. Está a solo una ola de distancia, está a solo una elección de distancia, y en la oscuridad las manos de todos se ven iguales. La sangre de todos tiene el mismo color en el aceite. Todos somos 15 y el bote solo admite 12. ¿Quién eres tú en la oscuridad? ¿Eres el que empuja, el que es empujado o el que se queda callado y mira cómo sube el agua? El océano ya sabe la respuesta. Un día puede que tú también la sepas. Hasta entonces nos quedamos en tierra firme, aferrados a nuestras leyes y nuestra moral, y rezamos para que la tormenta nunca venga por nosotros, porque a la tormenta no le importan tus rezos, solo le importa la matemática, y la matemática nunca miente. Gracias por escuchar The Human Limit. Hasta la próxima vez, mantengan la luz encendida. Nunca se sabe cuándo empezará a subir la oscuridad. Nunca se sabe cuándo empezará a hundirse el bote. Y cuando ocurra,
recuerden las uñas en la madera. Recuerden el cabello blanco en el aceite. Recuerden a Sully. Porque si los olvidamos, el desplazamiento no sirvió de nada. Si los olvidamos, entonces somos nosotros los que estamos verdaderamente perdidos en el mar. Buenas noches.